Buenas, aquí Minaya con rayos. Ha pasado su tiempo desde que no hago un video. Pues bueno, no daré ninguna excusa, solo diré gracias por seguir aquí. Ahora sí, volvemos a la programación usual. Bien, ahora hablaremos de Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona es un manga shoujo de Mizuho Kusanagi, que es serializado por la revista manga shoujo Hana no Yume de Hakusencha, espero haber dicho bien esto, desde agosto del 2009 hasta la actualidad, ya con 32 tomos publicados en el momento en que hago este video. Algo que me sorprendió bastante al leer Yona fue que los personajes no se confunden entre ellos, a pesar de estar dentro de la estética de Linda, que es muy usual en los mangas, porque ¿no les ha pasado que leen un manga y a veces no saben qué personaje está hablando? Aunque es bastante raro que ocurra en mangas profesionales, si en amateur es algo que se ve bastante más seguido y que es bastante molesto, ya que genera esfuerzo extra al leer, que la lectura sea lenta, así que es muy probable que el lector abandone la lectura solo por la frustración que pasa por esto. ¿Qué pistas puede darnos Akatsuki no Yona sobre esto? Esto es lo que analizaremos en este video. Sin más, les recuerdo que tengo una lista de reproducción con la guía de narrativa visual si les gustan estos temas, con una lista con teoría y otra con análisis como este video. Y sin más, comencemos. Yona es la única princesa del reino de Kuoka. De pequeña ha sido mimada, llevando una vida lujosa y sin preocupaciones. Sin embargo, en su cumpleaños 16 su destino cambia por completo, cuando es traicionada por la persona en quien más confía. Una traición que le obliga a huir del castillo y comenzar una nueva vida. Cuando se habla de diseño de personajes vemos muchas opiniones muy diferentes. Se tiende a pensar que un buen diseño de personaje es que un personaje se vea bien, lo cual no es necesariamente cierto. Lo que sí puedo yo asegurar es que un buen diseño responde a un objetivo. Es como los diseños de los Pokémon. No todos son bonitos porque esos diseños están enfocados a hacer un bestiario variado. En el capítulo 6 de la guía teórica hablé un poco de los mínimos de dibujo que debe tener un cómic. El primero es la constancia, que un personaje no cambie tanto de una viñeta a otra y que uno pueda decir que es el mismo personaje. Y el segundo es que los personajes sean diferenciables entre ellos. Idealmente los personajes deberían tener diferentes características físicas y tamaños que nos permitan diferenciarlos. Por ejemplo, podría ser lo que ocurre en Boku no Hero o en estilos más realistas Slam Dunk. Pero esto no es algo que siempre sea posible. Primero porque al tener que dibujar rápido es muy común que los mangas es mucho más difícil mantener una variabilidad de cuerpo, especialmente si no se domina bien anatomía. Segundo, en el manga existe una simplificación de rasgos que, aunque los hace más atractivos, afecta a la diferenciación, que es algo que vemos en Yona. Vale, pero ¿cómo puedo saber si estoy aplicando bien la diferenciación en un manga blanco y negro? Una buena forma es desenfocar las páginas, ya que nos da una idea de qué queda en la cabeza de los lectores. Esta es una analogía que se hace ya que la gente no se detiene a ver detalles del dibujo. Una viñeta se ve un par de segundos, y esos segundos se debe identificar a los personajes sin ir a detalles. Sé que muchas veces cuesta un poco ponerse esto porque uno identifica muy bien a sus personajes, pero es algo que el lector no siempre hace. En esta página, si ven, no se diferencia muy bien qué personaje es cuál si la vemos enfocada. Esto es parte porque le apliqué una edición para hacer un contraejemplo, pero si vemos la original y desenfocamos, los personajes se diferencian perfectamente. Para este análisis abordaré a los personajes del grupo principal, la boy band de Yona.
A ver, que los colores de los dragones son parte de la trama, pero vamos, que los chicos de color son un clásico en la diferenciación de los animes de idols. ¡Oh, qué genial! Entonces, si hago un webcómic a color, podría hacer todos los personajes iguales y diferenciarlos por colores. A ver, no es algo que yo podría decir que es incorrecto, pero igualmente hay que tener cuidado. La diferenciación es solo una parte de lo que es diseño de personaje. A menos que tengas una trama que lo justifique, como Tsumatsu-san, que son cistillizos, y además del color se diferencian en detalles que solo ven los fans, como los mechones del pelo, o que la caracterización del personaje no importe, como en Dynamite Happiness. No hay que olvidar que una herramienta muy poderosa para presentar personajes es su caracterización. Algo que ya hablé un poco en el video de Komi-san no puede comunicarse y el de Aichel 21. Así que desde mi punto de vista, excepto en casos muy específicos, es un poco limitante. Oh, bueno. Sí. Pero no se olviden que este es un manga blanco y negro. Aunque nuestro grupo sea muy colorido, tenemos que diferenciarlos sin depender de estos. Entonces, ¿qué nos puede enseñar Akatsuki no Yona? Agrupación de personajes según tamaño. Aunque la variabilidad es alta en lo que es tamaño en la humanidad, en general los que dibujamos cómics hacemos grupos para no complicarnos tanto la vida. O mejor dicho, grupos de tipos de cuerpo. Pero en el grupo principal de Yona, y aquí no contamos personas de edad, niños, etc., podemos dividirlos básicamente en dos, los altos y los bajos. Es más, los altos podríamos dividirlos en los muy altos y los no tan altos. En general, cuando uno dibuja, uno toma una referencia para no complicarse mucho con los tamaños. Es decir, uno no piensa cada viñeta, este personaje mide 1,80 m. Pero sí puedo decir que los bajos tienen el mismo tamaño de Yona y los altos, Yona les llega hasta la pera o hasta los hombros. Esto ayuda bastante a diferenciar ciertos personajes que cuando los desenfocamos quizá no sean tan distintos, como el caso de Kuja y Jon. Por lo demás, espero a decir bien los nombres en este manga, pero bueno, ya saben. Yo soy una autora de manga haciendo de youtuber, no una youtuber haciendo de autora de manga, así que sigamos. Si Kuja y Jon tuvieran el mismo tamaño, serían muy difíciles de diferenciar si enfocamos la imagen. Pero la diferencia de tamaño hace que sea muy fácil diferenciarlos. Esto es por la forma del pelo y ser bastante claros. Pero esto ya será algo que veremos en otra parte del video. Y hablando de eso, la rivalidad tiene diferentes tonos de pelo. Hay 3 tonos de pelo en el manga. Pueden haber más si hacemos detalles y variaciones, pero para la lectura rápida generalmente son estos 3. El blanco, el gris como una trama y el negro. Estos son los que tienen los 3 personajes principales del principio, So-won, Yona y Haku. Aunque los personajes tienen muchas más diferencias, especialmente estos 3, esto es lo primero que se nos queda en la mente y nos facilita seguir la historia mientras nos introducimos en ella. ¿Esto es amor? ¿Cuál es un tema que yo no me meteré? Es más, es bastante útil en la escena donde los vemos cuando son niños, ya que ahí no hay una diferencia de tamaño tan grande o de estilo de pelo que tienen estos 3 personajes. Donde si le diéramos a los 3 el mismo color de pelo, quizás sería muy difícil diferenciarlos, como el ejemplo que puse anteriormente. Además, seamos sinceros, si esto es usado en tal cantidad de mangas que podría hacer un video completo solo poniendo ejemplos de rivales con distintos colores de pelo y el triángulo amoroso de 3 colores de pelo.
Volviendo al grupo principal, esta es una buena forma de diferenciar a Jon de Yona, porque aunque Jon tenga varios detalles muy distintos a Yona, al ser del mismo grupo de tamaño y tener una forma de pelo parecida, especialmente cuando Yona tiene el pelo corto, hace que sean bastante parecidos. Sin más que esto es algo que la mangaka tiene bastante consciente, porque por no decir que Jon es el único que se disfraza de mujer y pasa por chica muchas veces. Como él dice, es un chico bonito. 確かに女装したらその辺の子には負けないよ。美少年だから。La silueta. Que los personajes tengan distintas siluetas. Esto podemos verlo cuando oscurecemos completamente los personajes. Si tienen diferentes siluetas, el lector los identificará más rápidamente. Este es el caso de Jon. Creo que Jon se ha llevado todos los ejemplos. 美少年だから。Y Zeno. Ellos son del grupo de los bajos y tienen cuerpos muy parecidos. Pero Zeno, con su pelo y su forma de llevar la ropa suelta, es bastante más voluminoso a nivel de silueta, por lo cual lo hace distinto a Jon. Otro caso es Kuja y Shinja. Estos dos son del grupo de los altos, no tan altos, y su diferenciación consta en tener una silueta bien distinta y el tono de ropa, lo cual hace que no sea necesario que Shinja tenga el pelo con trama, porque sería solo darle otra capa de diferenciación. La silueta es quizá la forma de diferenciación más eficiente y más usada en lo que es animación y videojuegos. Por eso es muy común ver a un grupo al prota, al pequeño, al gigante, etcétera, etcétera. Pero por favor no hagas de nuevo eso con Sneakle. Sega, por favor. Un juego que hace bastante bien esto sin exagerar tanto las proporciones entre personajes, Team Fortress 2. Pero como dije antes, en el cómic se necesita un dominio de estructura bastante alto para hacer que este tipo de diferenciación sea eficiente, sin contar la constancia que hay que mantener en lo que es dibujo en cada personaje. Si vemos en Akatsuki no Yona, aunque los personajes principales puedan sentirse parecidos, si hay una buena planeación en cuanto a diferenciación, y esto se agradece muchísimo a nivel de lectura, porque es bastante incómodo estar preguntándose qué personaje está en cada viñeta, ¿no? Aunque sí es cierto que uno debería aspirar a que los personajes pudieran diferenciarse sin depender de su color de pelo o cosas así, considero que lo hablado aquí son bastante buenos tips, especialmente si uno domina los tipos de cuerpo en lo que es dibujo. Y bueno, no podrán negarme que hay una cantidad de gigante de mangas que lo utilizan igualmente. Como últimas palabras, la diferenciación de personajes es solo una parte de lo que es diseño de personaje. Un buen diseño no solo tiene diferenciación, sino que es una presentación rápida de este personaje. Una primera impresión que puede ser decisiva. Pero admito que a veces veo tantos diseños tan parecidos en los mangas que tiendo a preguntarme hasta qué punto, más allá de la diferenciación, es necesario un diseño original. Ojo, que original no es igual a bueno. De cierta forma, un diseño original te hace más auténtico, pero al mismo tiempo tienes el riesgo que a la gente no le guste el diseño que hagas. Admito que no sabría decir precisamente si un diseño de personaje es bueno o no, pero sí diría que para un cómic, si no hay una buena diferenciación de personajes, no considero que tenga un buen trabajo en lo que es diseño de personajes. Sin más, nos vemos en otro video, que espero poder demorarme menos, pero ya saben, la vida y bueno, será. Hasta otra.